Buenos días. Bueno, ante todo agradecer la invitación, muy emocionada de que el seminario esté abierto a estos espacios. Esa presentación quedó muy bonita, muy agradecida. Bien, venimos de escuchar al doctor Gerald y esa parte de la química que a muchos no nos gustó en bachillerato. Entonces yo le vengo a poner corazón a la cuestión. Yo quise denominar la participación hoy aquí cerebro, corazón y logos, porque tenemos la parte científica, tenemos la parte educativa, pero los que enseñamos y aprendemos tenemos que estar claros en algo. Nuestro capital de trabajo son seres humanos y como tal debemos entenderlo. Es el punto de vista que les quiero plantear hoy. Y por eso yo ponía ese subtítulo, una ponencia inspiradora para educadores y profesionales comprometidos con la enseñanza. No tenemos nada más y nada menos que desde las edades tempranas, incluso las que nombraba el doctor, desde que estamos iniciándonos en el vientre de nuestra madre, hasta los grados superiores que deseamos formarnos y actualizarnos, que el ser humano. Entonces, la idea del día de hoy es ver cómo comemos eso, que el doctor también nos explicó y tan didácticamente nos explicó algo que es tan netamente del área de la salud. Ese triángulo de la sabiduría es más allá de los procesadores de datos. Entonces, tenemos el cerebro, tenemos nuestro corazón y tenemos nuestra mente. En cuanto a lo que tiene que ver con el cerebro, ya el doctor que me antecedió hablaba de eso, de la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. Y él mencionaba todo lo que tenía que ver con esa parte de cómo se va moldeando nuestro aprendizaje. Y ese aprendizaje se moldea gracias a que tenemos esa capacidad, ese cerebro nuestro que es un músculo, y él daba algo muy importante, la alimentación y los ejercicios. Él también, así como cuando estamos en preescolar, que nos ponen con la plastilina o ahora el famoso plastidedo para nuestra motricidad fina, tenemos que entender que nuestro cerebro se alimenta ¿de qué? De agua, de ejercicios, de buena comida, pero también de mucha conciencia, de calma y de paz, que lo nombró el doctor. ¿Y cómo logramos eso? Eso lo vamos logrando en el día a día de nuestras vidas, con nuestras frustraciones, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, con nuestras pérdidas. Y es algo que el día a día nos va enseñando como seres humanos, con ese aprendizaje innato, con ese aprendizaje en casa, porque la educación entra por casa, y con ese aprendizaje que se va dando y se va formando. Pero aquí no solo depende del que está aprendiendo, eso va a depender del que está enseñando. Por eso al principio les inicié con lo que tiene que ver con el capital humano. Yo tengo que entender que cada uno de esas personas, al nivel que yo esté, en este caso estamos a nivel universitario, son personas que sienten, que tienen emociones y que tienen diferentes sentimientos. Y debo entender que cada uno de sus cerebros aprende de manera distinta. Entonces, yo, si bien el doctor decía, me voy a acordar que desayuné, porque es un aprendizaje repetitivo, es innato del ser humano. Pero yo necesito entender como docente, como enseñante, qué está pasando por allí. Ojo, no es que soy, coloquialmente hablando, chismoso. Necesito tener empatía. Eso que por ahí decía él que los grandes psicópatas no tienen. Yo sí debo tenerla. Tanto entender desde cómo aprendo hasta cómo enseño y cómo aprenden los demás. Entonces, tomando en cuenta que son seres humanos delante de los que yo voy a desarrollar esa enseñanza y voy a aprender de ellos, porque en el momento en que yo estoy delante de mis estudiantes tengo que entender que de ellos a cualquier nivel también aprendo. Para poder lograrlo debo entender entonces algo que se llama cómo aprender desde el corazón, desde la emoción, desde esos sentimientos. Si yo no me pongo en los zapatos de mis estudiantes, de cuáles son sus necesidades y son sus intereses, probablemente eso que dice allá, logos, que es la trascendencia
o los que somos educadores conocemos como el aprendizaje significativo, muy probablemente no llegue a ese aprendizaje tan anhelado. Estamos en el día de la carrera de la inmediatez, y muy bien lo mencionaba el doctor. Ese crawl que hacemos diariamente con nuestros teléfonos nos está cortando esa parte de la atención, del desarrollo de la memoria, del aprendizaje. Y pues obviamente no va a haber trascendencia en ese aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo hacemos con esa triada. Cómo enseño y cómo aprendo y cómo lo logro. Entonces, ¿cómo comemos todo eso tan bonito y tan didáctico que explicó el doctor desde el aula, desde donde estamos? ¿Cómo trabajar esa alerta relajada que debería haber para iniciar un espacio de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en cualquier espacio? Estamos muy acostumbrados, y hablamos del aula porque así fueron diseñadas nuestras estructuras educativas. Esto y está el doctor que no me dejará mentir, pareciera que tiene muchos años de investigación, y así ha sido, pero no sino hasta los años más o menos 60 que empiezan los estudios del cerebro con las resonancias magnéticas, y empezar a descubrir qué es lo que hay ahí. Y fue cuando algunos educadores dijeron, oye, si todo se genera, esas maripositas, así como decía el doctor, qué bueno es que cuando regalan chocolates, ¿verdad?, cuando están enamorados o porque hay amistad y uno siente las famosas maripositas en el estómago, resulta que todas esas emociones nacen en el cerebro. Entonces, él nombraba algo que hablaba de la amígdala cerebral y el estrés. Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta cuando estamos en un ambiente educativo. Si yo tengo alumnos estresados, si yo tengo alumnos preocupados, tengo el cortisol elevado, y eso va a bloquear esa amígdala. Él decía, se va a poner gigantesca, va a hacer que no esté pendiente de lo que debería estar pendiente. ¿Okay? Y si por el contrario es el docente el que está estresado, el que está bloqueado, pues a lo mejor va a llegar a dar un contenido por dar. Estamos en un momento de inmediatez y de rapidez, pero también en un momento de presión. Yo he comentado muchas veces en formación con estudiantes, en algún momento estuve en el PAD también de la universidad, en el programa de actualización, y yo les decía que estamos muy amarrados a los programas educativos. Tenemos un currículo que tiene una cantidad de contenidos. Y aquí está el profe que es de medicina, que hay unidades académicas que yo digo, wow, ¿cómo hacen para aprenderse entonces cada pedacito del cuerpo humano? Y no es que haya que eliminarlos. Entiendo que hay teorías, que hay ejes transversales, que hay contenidos que sí o sí hay que darlos. Pero como estamos tan apurados por cumplir un programa, no nos preocupamos del ser humano. Pareciera que estamos llenando. Y hoy en día ya no somos un vasito para llenarnos. Tenemos que entender que si estamos frente a alguien estresado, ni un contenido, ni 100 ni 50 van a ser aprendidos, porque no está prestando atención a lo que allí se dice. Simple y llanamente está pensando ese estudiante, en mi casa no hay comida, o tengo que salir corriendo de aquí porque tengo que complementar, o tengo un dolor físico, o tuve una pérdida emocional que me dieron la palmadita en la espalda, pero simple y llanamente no me está permitiendo atender. Entonces, si yo estoy en ese modo estrés, pues obviamente ahí el aprendizaje no está, y lo decía el doctor, si estoy estresado, encima tengo algo que se llama momento de clase, horas trabajo, pues obviamente mucho menos, porque estoy con la velocidad del día a día de pasar de un contenido y seguir a otro. Entonces, ojo con los que estamos haciendo, necesitamos, esos contenidos existen, pero ya no existen solo los libros. Si yo quiero saber de algo, está el internet, con todas sus deficiencias, pero el internet me dice dónde está cada contenido, dónde está cada autor. Entonces, el momento de enseñanza-aprendizaje tiene que irse al logos, tiene que trascender, tiene que de verdad servirme para la misión que yo estoy emprendiendo. Y muy importante, lo dijo el doctor, dijo, me debe gustar. Y ahí es donde entra la emoción. Si yo estoy obligada en un sitio,
ni yo como persona que enseño, ni mis estudiantes van a estar agradados. Estamos aquí porque nos gusta, porque quiero, porque no debo estar. Por algo se dice que la educación obligatoria es la de los primeros años, porque es la que me va a mostrar esa parte académica y a completar la educación. Pero ya después de cierta edad, usted decide si es un oficio, si es una profesión, lo que usted quiere desarrollar. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que la neuroplasticidad entra en acción, porque como decía Ramón y Cajal, un científico español, somos creadores de nuestro propio cerebro, ¿sí? Muy por debajo de Dios, pero ¿por qué creadores? Porque estamos moldeando, estamos amasando ese cerebro, lo estamos ejercitando. ¿Y cómo se hace? Con esa dopamina de la que habla el doctor y con la curiosidad. Pareciera que enseñar y aprender con la curiosidad está en los grados inferiores. Está en el preescolar, en el maternal o en los primeros grados de primaria, que muchas veces se ve coartado, vuelvo y repito, porque hay que dar y dar contenido. No nos dé temor a que a nivel universitario tengamos esa curiosidad y se dispare la creatividad, porque estamos regidos por muchas normativas. A veces una canción, una imagen, un chiste, dice mucho más que todo un contenido que yo voy a recitar. No le demos todo a los muchachos. Vuelvo y repito, hay contenidos que se deben trabajar, que son la base de alguna cátedra, de alguna materia, de algún área, pero tenemos que poner a pensar este señor, a trabajarlo, a cuidarlo con comida, con ejercicios, con agua, pero él debe pensar, no solamente es leer y escribir. Hay algo que se llama pensamiento creativo y pensamiento crítico, y eso se hace cuando nos ponemos en duda, cuando nos hacemos preguntas. Yo les digo a ustedes, ¿para qué están ustedes hoy aquí? ¿Por qué están ustedes aquí? Piénsenlo un poquito, sin escribirlo. Hay que pensar por qué yo quiero seguir esta formación, qué necesito de esta formación, qué me hace falta de esta formación. Entonces, cuando yo lo miro desde allí, desde la curiosidad, no solo esa cantidad de referencias bibliográficas que nuestros docentes nos dan para investigar, que son muy importantes, porque de ahí parte mucho el conocimiento, empezar a indagar, preguntar sin miedo, todas esas dudas, algunas me las dirá el internet, conceptos, definiciones, pero preguntarle a ese docente, a ese hermano que es mayor que yo, ¿en qué consiste esto? ¿O para dónde va aquello? Entonces, eso es muy propio. Y el docente debe generar en esos muchachos la curiosidad, esa creatividad, que se despierte, que llegue esa semillita investigativa que debe haber. Entonces, tomando en cuenta eso, hay algo que al final el doctor por ahí respondió, y decía, estamos muy acostumbrados a no respirar, y somos escultores de nuestro cerebro porque cada experiencia y cada actividad que logramos nos va a marcar de una manera u otra. Pero ¿cuáles nos marcan? Las que realmente nos importan, las que nos causan impacto. Yo les digo a ustedes, cierren los ojos y recuerden al maestro que más en lo que llevan de años, que más les impresionó por algo, que más les gustó, y puede ser de buena manera, o aquel que me regañó y no me olvida porque me dio un reglazo para que me portara bien o me dejó sin receso por yo no obedecer. ¿Sí? Siempre hay una persona, les hablo a manera de educación, pero en mi vida debe haber una persona, y siempre tenemos a papá y a mamá, pero tenemos algún amigo sincero, algún familiar cercano, hay un momento en nuestra vida, o ese, y lo hablo de profesor, que marcó. ¿Por qué me marcó? ¿Qué me llamó tanto la atención si lo hablamos del lado positivo de ese profesor, o a esa charla que fui, o a ese congreso que fui? ¿Qué de eso me quedó? Siempre hay algo que me dispara, que me queda, así sea en mi subconsciente, pero que siempre lo traigo a cotación, o alguna frase que me haya dicho.
Entonces, esa persona a lo mejor no me dio los grandes contenidos, pero sí me dio una palabra, me dejó una enseñanza, con su acción me hizo reaccionar y reflexionar. Entonces, es muy importante. Fíjense que yo hoy traigo esta parte de lo que es la respiración y la meditación. El profe nos decía, respiramos, imagínense ustedes si estuviéramos pendientes de cuántas veces respiramos al día. Pues sí, no estamos conscientes de cuántas veces necesitamos respirar para estar vivos. Pero resulta que esa señora llamada respiración va muy de la mano de la meditación. Y yo la llamo nuestra farmacia interna. Para aquietar un poco el día a día que nosotros venimos llevando y dejar ese señor llamado celular que nos atormenta, porque cada vez que suena la campanita, brincamos a ver qué es. Realmente yo creo que no sé cómo son las emergencias hoy en día, afortunadamente en el último tiempo en mi familia no la han habido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos o cómo hacíamos los de la vieja escuela? Una emergencia, alguien llegaba, corriendo por teléfono, por carta, alguien llegaba. Probablemente, si era para una mala noticia de algún difunto, pues muchos se enteraban en la época de nuestros abuelos cuando ya la persona estaba en Camposanto. Pero ahora dependemos muchísimo del celular. Y hay algo que hemos olvidado, como decía el doctor, porque es cotidianamente esa respiración, ese encuentro con nosotros mismos. Necesitamos paz, necesitamos calma. Vivimos en un planeta convulso, guerras, ataques, hambre, con un clima que cada día está más loco. Se nos dicen que hay tratados y que hay convenios, pero estamos en un acelere total. Hemos perdido la caligrafía y la grafía, porque todos son emojis, porque todos son símbolos, porque todo es digital. ¿Y cuánta falta hace escribir para que se mantenga el cerebro activo? Eso es parte de los ejercicios que necesitamos. Entonces, la respiración debe ser consciente en esos momentos. Ese momento de paz cuando yo voy a estudiar, cuando yo necesito aprender algo, incluso cuando yo voy a enseñar, yo necesito calmar ese sitio donde esté. Y lo puedo hacer con ejercicios conscientes de respiración. Y hay muchos beneficios, y hay investigadores como Richard Davidson del famoso mindfulness, o es la meditación consciente, ¿sí? Hay gente que llega a unos niveles de meditación muy envidiables, pero con un momentico que yo medite lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, en este momento los invito a que ustedes cierren los ojos y primero recuerden un momento de estrés, o voy llegando tarde al tráfico y el tráfico no me permite, o salí estresado porque estudié muchísimo y creo que salí mal, la prueba no me dio. Piensen en ese momento. Ahora yo les pido que recuerden cómo se sintieron en ese nivel de estrés o de una mala noticia. Piénsenlo por un momento. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué palabras dijeron? ¿Hacia dónde fueron? ¿Qué les cruzó en ese momento por la mente? ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué sintieron en el cuerpo? Entonces, ahora los invito a que vean ese momento, lo revivan y ahora respiren profundo. Pueden inhalar contando hasta 4, traten de retener la respiración 2 segundos y exhalan contando a 6. ¿Sí? Pueden abrir los ojos. Los felicito. Muy buenos estudiantes. ¿Qué sintieron? En el momento recordaron a lo mejor tensión en el cuerpo, rabia, hasta las malas palabras que se salen, porque somos seres humanos. Esas malas palabras que sintieron y vociferaron en el momento. Pero después, cuando les pedí que respiraran, que internalizaran y hicieran el proceso de respiración, sentirían, espero yo, un poquito más de calma, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. No solamente después de un momento terrible, sino
en momentos como decía el doctor, yo me siento a ver, decía él, ¿qué voy a hacer el día de hoy? A rebobinar. Otros a lo mejor no, se van a levantar a rezar, otros escuchan una música, pero yo creo que casi el 100% se levanta a ver qué dice el celular, qué noticia hay, quién de la familia mostró algo. Entonces eso me genera lo que anteriormente yo decía, el cortisol. Entonces, ya desde que en vez de yo meditar, de respirar profundo, de prepararme en paz para mantener la calma, tanto para yo ir a dar mis clases, como para yo recibir mis clases, si lo hablamos desde el aula, es necesario crear paz y calma, porque todos esos procesos que nos dijo el doctor, si no estamos si estamos en estrés para aprender y enseñar y aprender, no lo vamos a resolver. Bien, entonces creo que es sumamente importante que se mantenga esa calma. ¿Para qué? Para conectar este señor que está aquí, llamado cerebro, con este señor que tenemos acá en el pecho, que se llama corazón. Y diríamos, ¿cuáles serían el manejo de las emociones que tan importante es? Y es decir, el corazón en coherencia más allá de la lógica fría. Yo lo llamo más allá de la lógica fría porque el aprendizaje no solo se aprende de lo que venimos, de la parte consciente o esa parte que la aprendió el doctor en su formación médica, el porqué de los movimientos del corazón, las funciones que tiene el corazón, sino la coherencia cardíaca, esas emociones que debemos dominar, la rabia, la ira, llevarlo más a la alegría. Y ustedes dirán, claro, parece muy perfecto, en la teoría es muy perfecto, pero vuelvo y repito, somos seres humanos. Pero tenemos que empezar a conectar cerebro y corazón, porque no estamos haciendo nada, porque si no esa trascendencia de ir a la conciencia plena de ese aprendizaje y de que me sirva ese aprender a aprender, no me va a servir. Entonces, es necesario. Los libros están ahí, muchachos, sobre todo ustedes los más jóvenes. Los libros están allí, van a poder leer siempre, cada vez que quieran van a hacer esa lectura repetitiva que siempre algún profesor les envíe, que alguna noticia les provoque curiosidad por ir a ver, pero ¿cómo la van a poner en práctica? ¿Cómo van a hacer que eso enriquezca su alma, su mente y su corazón? Es necesario que entiendan por qué están aprendiendo. Y yo les haría o les pediría que se hicieran una pregunta hoy. ¿Para qué estoy estudiando lo que estudio hoy? Y al que enseña, yo le preguntaría, ¿para qué enseña lo que está enseñando hoy? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es la finalidad que tienen esos objetivos que ustedes se han planteado? ¿Para qué aprendo lo que aprendo? ¿Por qué lo aprendo? ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué enseño lo que enseño? ¿Qué objetivo tiene lo que enseño? Piensen por unos segundos, ¿por qué lo hago? Y ahora les pregunto, ¿de dónde viene la respuesta? ¿De la razón o del corazón? Piensen un poquito, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde quieren ir? Eso es vital. Somos seres humanos. Y lo repito y lo repetiré siempre, somos seres humanos. Y por eso la neurociencia nos ha ayudado en la educación a que veamos la formación integral. Integral. Un niño con hambre, un niño desvelado, una persona sin dinero, les estoy nombrando el día a día. Una persona con deudas, una persona enferma físicamente, pues el aprendizaje va a chocar muchísimo. Entonces tenemos que refugiarnos en esa gran sabiduría, en esa conexión con el universo, con Dios, con las energías. Es entender, hacer una introspección
desde esa respiración consciente, que no es el único ejercicio, pero desde ese momento de paz y de calma. Y a veces en ese mundo convulso andamos tan rápido que dijimos, son las 5 de la mañana o 4:30 para algunos. Y resulta que son las 11 y las 12 y ya estamos raspados en la primera asignatura que nos dio el profe hace rato, que es debo dormir de 7 a 9 horas. No, yo con 3 me resuelvo porque tengo que ir a trabajar, tengo que dejar el almuerzo hecho, tengo que dejar el desayuno hecho, tengo que llevar a los niños, los que tienen niños, los que van a guarderías, tengo que ir a la casa, voy a un trabajo, voy a otro, voy a estudiar. Y no respiro solo para vivir, no para alimentarme, no para entenderme y no para tener claridad, porque cuando yo respiro, mi cerebro va a tener claridad, va a tener calma, va a tener paz conmigo mismo. Y probablemente ahí es cuando puedo ver la solución. Fíjense que se pudieran evitar muchos conflictos y muchas guerras si este señor tuviera paz, tuviera quietud. Y eso va desde, podemos de lo macro, pero desde mi casa, desde cómo resolver. A veces dice uno, chale, tanto que yo estudié para ese examen y vengo y saco 10, o me raspó el profesor, porque eso es, no dice me raspé. Profesor, tras que nos mandó como 10 capítulos de ese libro, vino y puso casi que el 11 que no lo habíamos leído, y me raspó el profesor. Entonces, ¿quién raspó? Si quién tenía el deber de estudiar. Entonces, es muy importante que entendamos que todos tenemos momentos buenos y momentos malos, y que es necesario que siempre nos tomemos 5 segundos, mire, yo no les dije ni un minuto, 5 segundos para poder entender. ¿Y por qué? Porque tenemos que trascender, y a eso me refiero cuando hablo de el logos. La reflexión viene después de ese momento de calma, viene después de ese momento de entender que tengo que dejar allá afuera, y en este caso fuera de mí, dejar ese estrés de vida que llevamos, y con 5 segunditos, a lo mejor poco a poco voy a progresar, después serán 10, hasta llegar al minuto. Habrá gente que felicito que tenga la hora incluso y se la tome para sí mismo. Y es que no aprendemos simplemente y siempre solo de la experiencia, sino que tenemos que reflexionar. Así como los que somos docentes sabemos, colegas que veo por allí, que nos enseñaron que una clase, que una actividad tenía un inicio, un desarrollo y un cierre, o el trabajo como estudiante tiene introducción, desarrollo y conclusión, mi vida tiene que tener en el día a día, mis actividades tienen que tener ese momento de quietud y reflexionar, porque si no el aprendizaje no va a llegar jamás. Eso hace que cada uno de nosotros conozcamos cómo aprendemos. El profe decía, yo soy visual, y él hablaba de el kinestésico, ¿verdad?, el auditivo. Entonces, siempre como docentes, pues nos toca más malabares de los que ya nos toca en el día a día. No podemos planificar una estrategia para una sola persona. Tenemos que entender que nuestra audiencia, aparte de emocional, es un ser que aprende distinto. Por eso al principio les decía, tenemos que aprender a entender el aprendizaje del otro. Profe, pero más. Sí, más. Porque mientras no tengamos empatía, no vamos a ningún lado. Usted podrá dar 50 temas y el estudiante podrá recibir 50 temas. ¿Qué de eso le queda? Decía el profe, por ahí hay una curva y más adelante yo supongo que en la ponencia que viene le van a dar esa parte didáctica, la curva del olvido está ahí. Y usted dice, yo tanto que estudié la noche antes, con eso repasé para que cuando llegara al examen a las 7 de la mañana saca 20 y sacó 10, porque el 50% lo olvidó. ¿Okay? Entonces, es necesario reflexionar cada estudio, cada lectura, cada acción, cada video, cada palabra que se expresa en ese momento de aprendizaje, procesarla y entenderla. Ahí dice, perdón por la letra, la reflexión nos permite analizar, sintetizar y otorgar significado a lo que vivimos, transformando la información en sabiduría.
¿Okay? Las conexiones profundas, y el doctor hablaba de cómo se generaba químicamente en el cerebro, pero esa meditación, ese momento de paz me lleva a reflexionar estableciendo conexiones entre diferentes ideas y experiencias y enriqueciendo nuestra comprensión del mundo, de tantos porqués que a veces se nos da. Y desarrollar lo que les dije hace un momento, el pensamiento crítico. Hoy en día hay muy poco pensamiento crítico. Y el doctor lo decía, este aparatico que está aquí nos está quitando mucho, nos está robando mucho. Y pues tenemos algo por ahí, para los que nos gusta la parte virtual y tecnológica en la enseñanza, pues la señora IA, que llegó y se instaló en nuestra casa, la señora IA. Y nos está dando flojera pensar y reflexionar y analizar, porque la señora IA es tan buena para todo. Ella sabe de música, ella sabe de religión, ella sabe de psicología, ella sabe de tecnología y de todas las disciplinas habidas y por haber. Y no niego que hay que estar a la vanguardia de la tecnología. No les digo porque alguien por ahí cuando leyeron mi presentación decía experto pero yo decía, son herramientas. No nos acostumbremos a que la señora IA nos quite el poder de aquí y de aquí. Ellas jamás y nunca, por ahí hablan de miedo, de que nos sustituya. No nos puede sustituir. Puede tener una capacidad enorme de caracteres sobre conocimiento. Pero de aquí, las emociones y el corazón nos hicieron a nosotros muy perfectos, casi perfectos. Tenemos algo que ella no tiene, emociones. Así se las simulen, así se las diseñen. Y ella les puede dar una posible reflexión y un posible análisis de todo. Pero simple y llanamente, ustedes tienen la capacidad de moldear ese cerebro y acomodarlo con las emociones que ustedes tienen para llegar a ese pensamiento crítico. Ahora bien, hay una dinámica que quisiera hacer que les digo yo más allá de la regla, ¿no? Y es un poquito entender cómo el corazón y la mente se conectan para eso. Fíjense que les nombré hace rato, yo les decía, cierren los ojos y visualicen ese momento de estrés que era llegar tarde a algún sitio por el tráfico o el que suspendió un examen porque, bueno, simple y llanamente, pues, no salió como esperaba o no entendí o mis expectativas fueron distintas a la realidad. Ahora imagínense algo distinto. Cuando se sientan a tomarse un café con un amigo de verdad, en un sitio sin estrés, a oír la música que a ustedes les gusta, se siente distinto, ¿cierto? ¿Qué complace más? Llegar a un salón donde el profesor llega, buenos días, por favor, la libreta, o hoy vamos a ver tal cosa, en la clase anterior hicimos esto, hicimos lo otro, fulanito, la actividad, recuerden que el examen... El primer estresado es el profesor, y estresó a sus estudiantes. O qué bonito sería llegar al aula y decir, vamos a tomarnos unos minutos, muchachos, vamos a respirar, vamos a contemplar, bueno, estamos en 4 paredes, pero allá resulta que entra el sol, más allá veo que entra el sol. Vamos a disfrutar del ambiente, vamos a ser conscientes del potencial que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, el funcionamiento perfecto que tenemos como ser humano, o cuasi perfecto, perfecto me miraría el Padre, perfecto solo Dios. Entonces, ¿cómo estamos allí? Cuando eso se entiende en la relación del aula, se entiende que la clase va a fluir. Puede ser la clase más pesada y yo digo al profe, lo admiro, le soy honesta. Yo fui una estudiante buena en bachillerato, les confieso. Pasé química de 5º año con 10. Y en mi época había que, a juro, pasar con 10 o ese famoso 9,5, porque no se graduaba todo el mundo, había que esperar a septiembre para graduarse solo. Y era la primera frustración que usted iba a tener. Y en la manera que él explicó hoy, todo lo que explicó, dije, si a mí me hubiesen explicado química de 5º año, sí, o la hubiese entendido mejor.
porque los famosos alquinos, alquenos y fenoles y alcoholes no se la llevaron bien conmigo, ni yo me las llevé bien con ellos. Los vine a entender cuando me dijeron o se ponen las pilas o se ponen las pilas y no se gradúa. Entonces, es la manera, y creo que la ponencia que viene nos va a dar esos tips. Entonces, fíjense, tenemos la mente, repasando un poquito, tenemos la mente que es la que nos permite llenarnos de conocimientos, pero que es muy fácil moldearla, que no se debe despegar de nuestras emociones porque educamos y aprendemos como seres humanos, no se nos olvide. Somos seres humanos que sentimos, por eso yo hablo de la neurociencia, de la neuroeducación al servicio de la educación integral, y tenemos con todo ello herramientas para lograr trascender a ese aprendizaje significativo, y diríamos así, hacia una pedagogía del encuentro. Me permito leerles. El rol del docente trasciende de la transmisión de contenido en un modelador, un guía que inspira una forma de estar y relacionarse con el conocimiento y el mundo. ¿Para qué? Para fomentar la curiosidad y el asombro, crear ambientes de aprendizajes seguros y enriquecedores, promover la reflexión y el diálogo crítico, y modelar la coherencia emocional y la empatía. Es decir, que esa pedagogía busca encuentro genuino entre mentes y corazones. ¿Okay? Eso es muy importante. Entenderlo, porque de ahí vendrá todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje. Entonces, la idea, en resumidas cuentas de estos minutos, es entender, vuelvo y repito, el capital humano. Ese no se puede perder. Ese hay que fomentarlo cada día, hay que recuperarlo cada vez más, hay que entender que cuando todo eso funciona, vamos a transformar el aprendizaje. Esos son los beneficios que busca la neurociencia o la neuroeducación. Integrar el cerebro, el corazón y el logos en la educación va a traducirse en los siguientes resultados. Va a haber por parte de nuestros estudiantes un mejor rendimiento académico porque su corazón va a tener un cerebro optimizado y un corazón coherente, es decir, va a haber mayor concentración, que gracias a toda esta inmediatez, la concentración y la atención, profe, ya no van en 45 minutos, ya van en 15 minutos. Imagínense todo lo que debemos hacer los docentes para que una clase de 45 minutos se mantenga. Es decir, entonces, que va a haber concentración, memoria y pensamiento crítico, va a haber la reducción del burnout en docentes, decía yo ahí, pero también en los estudiantes, ¿verdad? Ese síndrome de que permita, la neuroeducación nos permite crear estrategias que promuevan el bienestar, también beneficiarán a esos educadores, fomentando un ambiente de trabajo más gratificante. Ojo los que somos docentes, porque entonces si los primeros desmotivados somos nosotros, ¿cómo motivamos a nuestros muchachos? Y estudiantes más empáticos y resilientes. Creo que todos necesitamos trabajar mucho la empatía y la resiliencia. Y por eso vuelvo y repito, y lo he repetido durante toda la charla, la empatía, ser humano, emociones. Somos seres integrales, que no se nos olvide. Entonces, para ir finalizando, debe haber esa armonía esencial en ese triángulo de cerebro, corazón y logos. Y dice, un logo sin corazón es frío. Un corazón sin cerebro es ciego y un cerebro sin logos carece de propósito. La neuroeducación nos invita a construir puentes e integrar las dimensiones cognitiva, emocional y trascendente para una formación verdaderamente integral y humanista. Hoy quiero cerrar finalmente, y se los quiero decir así, hemos hecho un pequeño recorrido. Es una disciplina relativamente nueva a las que ya conocemos de toda la vida, pero vuelvo y repito lo que dije al iniciar, agradecida que el seminario esté tomando en cuenta los cambios que se vienen poco a poco dando en la educación, de que los muchachos del seminario tengan esta oportunidad, y más que llevarse
esas notas que veo que muchos de ustedes en cada intervención nuestra han estado tomando, entiendan que nada del aprendizaje va a funcionar si no entiendo cómo el de al lado aprende y cómo lo debo hacer yo mismo, entendiéndome primero yo como estudiante, yo como docente, para luego entender a los demás. Recuerden algo, no educamos el cerebro se educa, entre tantas cosas, a través del conocimiento, educamos acompañando personas. Muchísimas gracias.